Entonces, repito, nuestro primer ejercicio sería, bueno, nuestro primer problema que aparece aquí, se emplea la fórmula de la distancia entre dos puntos para determinar si el triángulo ABC bosquejado en la figura es isósceles. Ya alguien de ustedes dijo que un triángulo isósceles se le caracteriza porque tiene sus tres lados iguales, es decir, tienen la misma magnitud. Por eso se llaman triángulos isósceles. Por lo tanto, para para ponerle como ejemplo, para verificar aquello, entonces nosotros tenemos que calcularle, repito, la distancia entre A y B, la distancia entre B y C y la distancia entre C y A o A y C. Da lo mismo porque no va a cambiar mucho el resultado. ¿Sí? Entonces, trabaje por favor para calcular y verificar si este triángulo es isósceles. Aparte, muy aparte, les he puesto al lado algo que me pareció muy interesante en cuanto al estudio de los triángulos. Por lo general, nosotros conocemos siempre que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Pero a veces existe otra manera de calcular el área cuando no es ángulo recto, cuando no tiene altura. ¿Sí? Si tiene altura, excelente. Le calculamos el área que es base por altura sobre 2. Pero si no tiene altura, entonces miren, ve del lado izquierdo hay una fórmula que se dice fórmula de Herón. Casi nadie la sabe utilizar o casi nadie la utiliza porque no la conoce. Fórmula de Herón se llama y usted tranquilamente puede calcular el área conociendo sus tres lados sin que necesite una altura. ¿Cómo la se multiplica? Ya, S es igual, perdón, S que multiplica a S menos A, que multiplica a S menos B, que multiplica a S menos C. ¿Qué es S? S no es otra cosa más que la suma de los tres lados dividido para 2, es decir, un promedio. Entonces ahí usted utiliza la fórmula de Herón y ya calcula el área de un triángulo, que yo sé que no es el tema, pero es importante que usted tenga en cuenta esta fórmula, ¿no? Y del lado derecho existe en cambio un triángulo equilátero, ¿ya? Equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Y escaleno tiene los tres lados desiguales. Entonces, pues, vamos a determinar, y justamente yo dejé esta imagen aquí para salir del error, ¿no? Que habíamos tenido al principio sobre el triángulo isósceles. El triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno es el que tiene los tres lados desiguales. Entonces, me imagino que alguno de ustedes ya está resolviendo el problema, ya está calculando la distancia de los tres lados. Entonces, me imagino que ya mismo que termina, le salen dos lados iguales y uno desigual, con la fórmula que ya hemos aplicado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a dejarle 5 minutos, no mucho, 3 minutos nada más, para que termine de resolver el ejercicio.